Hola, 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 Lady, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿cómo estás tú? ¡Qué milagro! ¡Qué gusto Ah, escucharte! es verdad que sí, amiga. Después platicaremos de dónde te fuiste, pero fíjate que bien, amiga, aunque déjame decirte que me duele desde el pelo hasta la uña postiza, porque tuvimos un curso en mi trabajo que la verdad son de los cursos que amo ir. Desde mi punto de vista, es uno de los más importantes que debería llevar cualquier persona que tenga a cargo tanto a gente laborando, como que esté un inmueble, como que tenga, por ejemplo, un restaurante, e incluso tan solo en pensar que vives sola en tu casa o que tienes a un hijo, una hija, a un familiar grande con sobrepeso, etcétera. O sea, muchas cosas que debes saber y este curso que tomé es, bueno, de primeros auxilios, de rescate y de control de incendios. Sin embargo, ahorita me gustaría que nos enfocáramos en primeros auxilios, lo importante que es saber sobre este tema para la vida cotidiana. ¿Tú has tomado algún curso de estos? No, pero me encantaría. La verdad que ya me estás dejando picada. ¿Qué te parece si me lo dices después de la musiquita? Y para los que no nos conocen, mi nombre es Gaby. El mío es Anne. Y juntas somos Fabuladies. Amiga, considero que este tipo de tema es vital para cualquier persona y podemos salvar desde nuestra vida hasta la de alguien más con un conocimiento tal vez general, pero que también creo que es importante estarlo practicando o estarte actualizando constantemente. Por eso te decía que es uno de los cursos que yo más amo. Y para esto me gustaría presentarles a un invitado que se va a escuchar muy tóxico, pero es muy bueno, pero es muy malo. Bueno, en la verdad, en todo el conocimiento que tiene, es una persona de 23 años. Se me hace increíble que una persona de 23 años tenga tanto conocimiento sobre este tema y la verdad, el curso lo dio de una manera tan amena, tan dolorosa, por eso digo que es muy malo porque cada cosa que hicimos y cuando algo no nos salía bien, decían, le van a repetir y ahí nos ves a nosotros y bajan y suben y bajan y suben, así que por eso me duele todo, amiga, toda, pero valió la pena. Y bueno, tengo el gusto de presentarles a Emanuel López Jiménez y me gustaría, Emanuel, primero que nada, muchísimas gracias que nos hayas aceptado a darnos esta platicadita súper importante y que sé que les va a servir a nuestra comunidad Fabulady. Y nos gustaría, Emanuel, que nos platicaras un poquito quién eres, de dónde vienes y cuál es la importancia de saber de los primeros auxilios. ¿Qué tal? Buenas noches, chicas. Gaby, te comento, le agradezco por invitarme más que nada a esta plática, esta conversación. La verdad creo que es algo importante para muchas personas. Créanme de que primeros auxilios es una rama muy importante para cada una de ustedes. Como lo mencionabas, parte de protección civil, de igual manera, yo sé que muchísima gente pues no invierte económicamente en cursos como estos, pero creo que hay muchísima rama para aprender, ¿ok? No solamente en capacitaciones presenciales, y de igual manera tenemos lo que son en las redes sociales, en los Reels, en YouTube, en Instagram. Hay muchísimos videos los cuales ustedes pueden aprender muchísimo. Yo vengo de Villahermosa, Tabasco, la verdad soy tabasqueño, soy choquito, por así decirlo, y tengo 23 años, fui paramédico en la Cruz Roja de allá de Villahermosa, Tabasco, y la verdad es una rama muy importante, chica. Le agradezco por invitarme para impartir más que nada esta información para cada uno de ustedes. En la rama de primeros auxilios, mayormente podemos comentar lo que son estado de conciencia, la cual le puede servir a ustedes cuando sufren una caída, cuando personas que se desmayan, cuando personas tienen mayormente accidentes, por así decirlo, y quieren brindarle el apoyo a cada una de esas personas lesionadas, pues tenemos, por así decirlo, un paso número uno que se llama la evaluación de conciencia. ¿Le pasa por su cabecita alguna información de esto? Pues hay que ver si esa persona está consciente, si esa persona ahora sí que está viva, ¿no? O si puede responder a ciertos estímulos. Pues yo creo que es eso, ¿no? Checar el estado de conciencia, si tiene todavía signos vitales. Así es. Más que nada, checar a ver si la persona está alerta. Por ejemplo, mayormente nosotros en la rama del PHTLS
en Cruz Roja Mexicana, que es un soporte vital básico, siempre tenemos que checar cuando una persona está lesionada, checar y verificar si realmente tiene signos vitales o si la persona está alerta. El paso número 1, por ejemplo, checar y verificar que la persona está alerta, que la persona tenga movimientos, que la persona se queje, que emita algún tipo de ruido, o inclusive que la persona tenga algún tipo de traumatismo como convulsiones, taquicardia o inclusive estado de shock. Así podemos verificar si realmente la persona está con un síntoma llamado alerta. ¿Okay? Ese es el paso número 1. La mnemotecnia mayormente se llama el ABDI. ¿Ok? Si nosotros al momento de acercarnos a una víctima o a un paciente no vemos ningún estímulo o un rasgo, por así decirlo, de movimientos o síntomas de alerta, pues podemos estimular lo que es el estímulo verbal, hablarle a la persona, pero antes de hablarle es muy importante utilizar herramientas adecuadas, porque después de esto o antes de esto hay una valoración de usted misma, porque muchísima gente quiere brindarle el apoyo a personas que están atropelladas y desafortunadamente le brindan el apoyo, pero nunca valoran su escenario, por así decirlo. Aquí vamos a esto, que tienen que utilizar guantes, cubrebocas y los goles si se requiere. Por si la persona a lo mejor tiene alguna herida expuesta, pues tenemos que intervenir, pero con las herramientas adecuadas. Ok, entiendo esto que tú estás diciendo, ¿no? Pero esto quiero pensar que es cuando ya tienes el conocimiento de este procedimiento. Pero, por ejemplo, porque ya me pasó, ¿no? Yo estoy aquí en mi casa y de pronto mi vecina empieza a pegar de gritos. Yo acudo a ver qué sucede porque es raro. Obviamente yo no sé absolutamente nada de primeros auxilios. Yo pensaría, que fue lo que yo hice, pues llamar a la ambulancia, ¿no? En lo que llega alguien especializado que pueda brindarle los primeros auxilios. Porque, bueno, eso es lo que yo haría, ¿no? O sea, yo no sé nada de este proceso, entonces hablo a la gente especializada. Incluso recuerdo que en esa experiencia, los mismos del número al que marqué de emergencia, que es el 911, ellos me iban dando la pauta y me iban preguntando y me iban diciendo qué es lo que yo tenía que hacer. Porque obviamente al yo apoyar a mi vecina, pues mi vecina como que no sabía ni qué hacer. Entonces, mi pregunta es, ¿estoy en lo correcto de yo que no sé nada, hablar al 911 o como que intento a ver qué le está pasando a la persona, si tiene signos vitales? O sea, aquí cuál sería el procedimiento correcto? O sea, yo intervenir aunque no sé nada o hablar al 911. Así es, mire, ahí dijo la clave, es muy importante hablar a 911 para verificar qué tipo de escenario tienes. Por ejemplo, a lo mejor la persona sufrió un accidente grave y si nosotros como persona no tenemos los conocimientos previos, podemos llegar a perjudicar a la persona, sí, por no saber manipular la emergencia, por así decirlo, por no saberla manejar, ¿ok? Y si, por ejemplo, has tenido algún conocimiento de cómo intervenir a alguna emergencia como esas, pues sí puedes intervenir y al mismo tiempo puedes marcar a 911 para que cuando lleguen ellos, tú ya tengas a la persona completamente lista para que los médicos trasladen a la víctima lo más rápido posible. Lo que acabas de decir es elemental, Emanuel, y lo que tú mencionaste, Ale, porque si tú no sabes absolutamente nada de primeros auxilios, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a actuar a como tu criterio o como tus nervios o como tu shock te permita actuar. Si tú ya tienes un conocimiento, vas a saber que si la persona sufrió una caída, no la vas a mover. Pero si vas a llamar al 911, vas a saber qué decirle a, pues en este caso, a las personas expertas. ¿Sabes qué? Está respirando, si está viva, se cayó de no sé dónde, la edad es o sea, tiene tanta edad, etcétera. O sea, los vas a ayudar y eso puede ayudar a salvarle la vida a esta persona, a no tener ni idea de qué debes hacer y nada más es, llama al 911 y a lo mejor la persona necesita algo adicional que pudiera ser, en este caso, pues los expertos, ¿no? Es muy importante llamar a 911, la cual ellos ya tienen las técnicas básicas como para poder trasladar a la víctima.
porque en ocasiones, desafortunadamente, como no tenemos los conocimientos, sí podemos llegar a dañar a la persona e inclusive podemos perjudicar muchísimo a la persona. En cuestiones de caída, sí es muy importante saber cómo inmovilizar a la víctima y cómo inmovilizar lo más importante que son las cervicales. Si nosotros no controlamos correctamente las cervicales, desafortunadamente la persona puede tener lesiones mayormente como en forma de látigo y la persona puede dejar inclusive hasta de cama. Son informaciones muy importantes la cual ustedes deben de verificar y evaluar en una persona que realmente esté lesionada. Por ejemplo, hay muchísimas personas que al momento de caerse de una cierta altura, las personas inclusive llegan a desmayarse. Aplicarle el estímulo verbal, hablarle fuerte a la persona está correctísimo, porque al fin de cuentas estás estimulando el hablar y al momento de hablar la persona puede llegar a escuchar. Si la persona ni con hablarles escucha, no hace ningún tipo de movimiento, no tiene síntomas de alerta, pues ni modo. Tenemos que aplicar lo que es un estímulo doloroso. Aquí vamos con esto, chicas. ¿Ok? El estímulo doloroso no es como que le vas a pegar a la persona o vas a patear a la persona o vas a jalar a la persona del cabello, no. Estímulos dolorosos deben estar completamente especializados. Desde que vamos con un pellizcón con una lesión mínima. Año 2023 para abajo, 2022 para abajo, si no me equivoco, había un estímulo doloroso que en el centro torácico colocábamos el dedo índice. Con los nudillos presionábamos lo más fuerte que se pueda. Así provocábamos lo que era un estímulo doloroso. Pero por muchos factores, desafortunadamente se van descartando ciertas cosas. Porque hay muchísima gente en muchas ciudades de que tienen el 73% de que la mayoría de las personas son delicadas de la piel. Al momento de aplicar fuerza en el centro torácico, provocábamos hemorragias internas, mayormente las contusas, que mayormente ustedes evalúan como persona moretones, por así decirlo. Los moretones pueden ocasionar de que las arterias, que las venas, que las zonas yugulares se obstruyan y definitivamente ocasione una muerte en la víctima. Oye, Manuel, pero a ver, explícame algo. Este estímulo doloroso, ¿para qué sirve? En muchas ocasiones las personas cuando se desmayan tienen síntomas de alerta, respiran, tienen pulso y solamente necesita un pellizcón para que esa persona reviva o reaccione, por así decirlo. ¿Para qué aplicamos el estímulo doloroso? Para que el cerebro esté atento, esté alerta, que el cerebro no se quede sin oxígeno y la persona fallece. Un estímulo doloroso lo pueden aplicar en los óvulos de la oreja. Uñita con uñita, presiona lo más fuerte que se pueda y aplicamos lo que es el estímulo doloroso. Como tal, vas a provocar dolor, pero no vas a provocar lesión en la víctima. Y así podemos evaluar con dolor a la víctima si está consciente o definitivamente está en un traumatismo. ¿Ok? Si la persona no reacciona y tiene signos vitales, pues la persona tiene que acudir al traslado de los cuerpos médicos de emergencia. Porque a lo mejor y la persona está perdiendo o tiene hematomas, que son de hemorragias internas en el cráneo, o inclusive la persona puede llegar a fallecer en menos de 5 o 10 minutos. Entonces sí es importante checar esto, ¿no, Emanuel? Para que nos, o sea, sepamos ahora sí la respuesta y el tiempo en el que debemos actuar llamando a 911 o apoyar a esta persona, ¿no? Después de eso, ¿qué tendríamos que hacer? Después de eso tendrían que utilizar lo que es una evaluación inicial. Miren, en la llamada telefónica de 911, mayormente le van a evaluar lo que es su llamada, ¿ok? Porque en todas las ciudades, desafortunadamente, tenemos el 53% de que todas las llamadas son falsas. ¿Qué tienen que hacer los paramédicos o los médicos de emergencia? Tienen que evaluar la llamada y realmente conocer si realmente necesitan el apoyo, porque ellos lo que hacen detrás de esa llamada es un triage o un triaje que mayormente nosotros lo llamamos, ¿ok? Evaluar la llamada o qué persona tiene más probabilidad de vida o qué persona necesita más el apoyo de la emergencia. En muchísimas ocasiones nosotros desperdiciamos esa llamada con solamente mencionar de que la persona tiene una fractura. A la persona la puedes intervenir inmovilizando la extremidad, empaquetar a la víctima y con la misma traslada. Si no está expuesta la fractura como tal, puedes acudir al médico y trasladar a la víctima sin ningún problema. Si no ven la etapa de gravedad que sea muy alta de la víctima.
Si ustedes ven que la persona, su herida está expuesta, los huesos están de afuera o algún tipo de hemorragias, pues es muy importante intervenir con vendajes específicos para ese tipo de lesión. En las llamadas mayormente van a evaluar qué persona sí va a tener más probabilidad de que pueda sobrevivir o que sí necesite la llamada. Después de eso, mayormente los médicos, depende también la distancia, van a tardar un cierto tiempo, la cual en ese tiempo tienes que aplicar lo que es una evaluación inicial. Checar que la persona esté ventilando, la ventilación es respiración correcta, que la persona tenga el pulso correcto, checar la déficit neurológico de la persona, si realmente la persona no tiene pérdida de memoria o pérdida de conciencia, y si ustedes no ven alguna lesión al entorno de la víctima o alrededor de la víctima, tienen que exponer o esculcar a la persona y así podemos identificar si la persona tiene lesiones graves y con eso mayormente pueden intervenir. Mayormente las hemorragias la podemos llamar exsanguinante. ¿Qué es exsanguinante? Una hemorragia severa, la cual se clasifica en 3 partes y en 3 formas. ¿Alguna otra pregunta, compañeritas? En una ocasión, ahorita que mencionas eso de 911, y por eso es que yo insisto en que este tema es súper importante, me acuerdo que estaba planchando y me llamó mi cuñada y me dijo, Gaby, mi papá se acaba de caer de un segundo piso. O sea, me fui volando y les dije, no lo toquen. Y yo mientras estábamos en pandemia, le dije, ¿saben qué? Llamen mientras al 911. Cuando llego, yo dije, ¿cómo se cayó de este lado? O sea, dije, si aquí está, hay un techo, ¿cómo es que se cayó? Si está en la parte de abajo de ese techo. Ya lo habían movido. O sea, el señor se cayó y se les hizo fácil cargarlo y ponerle una parte alta, no dentro de la casa, pero en la parte de en medio, de una, como una terraza. Y yo les dije, ¿y qué hicieron acá? Entonces, como el señor tenía ganas de orinar, bueno, alguien se le puso en la parte de atrás, cargó a la persona, puso su espalda sobre él como si le sirviera de respaldo. Y el señor tenía ganas de orinar y se quería levantar. Le digo, no lo muevan. O sea, ya la persona que se puso atrás no se mueva. O sea, no pueden mover a la persona. Y yo mientras estaba llamando al 911, como todos los hijos estaban alteradísimos, o sea, ahí sí tuve que alzar la voz y ponerme firme. ¿Por qué? Porque todos estaban haciendo lo que menos podían hacer, personas sin cubreboca, cerca del herido, todos alrededor, no dándole espacio, ni oxígeno, ni nada, y pues yo me tuve que poner muy enérgica. Pero esto, ¿qué me dio esa seguridad de hacer esto? Que yo ya tuve el conocimiento previo y saber cómo actuar. Primero es avisar, llama al 911. Si tú no lo puedes hacer porque tú estás evaluando, en este caso, a la víctima, pues es decir, llama al 911, o sea, dar la orden. Sí tomar el control de decirles, por favor, aléjense de la persona, en este caso, pónganse cubreboca, porque te digo, estábamos en pandemia, ¿no? Y no lo muevan, tiene ganas de orinar, acérquenle algo, o orínese ahí, o sea, así como está, orínese, porque el señor estaba consciente y darle todas las indicaciones que te estaba pidiendo el 911. Ahí lo que se me hizo fácil, como estaban todos en estado de shock, a mí lo que se me hizo fácil pues fue ponerlo en altavoz y que fueran escuchando, que no era un capricho mío o no era algo que yo les estuviera dando órdenes, alguien que pues ni tiene nada que ver porque los hijos son los que deberían de cierta manera tomar el control, ¿no? Pero para que escucharan que lo que yo estaba diciendo nada más eran indicaciones o que yo pues tenía el conocimiento de cómo actuar en esta emergencia, vamos a llamarle, ¿no? ¿Sabes qué, Gaby? Que, por ejemplo, en este cuadro, como tú lo estás mencionando, pues tú dices, ok, se cae el papá, ¿no? Alrededor todos los hijos. Y obviamente pienso, en la mayoría de los casos, como no sabemos qué hacer, y cuando le pasa algo grave a un familiar cercano, pues lo humano y lo más natural es que tú te quedes como en un estado de shock y precisamente no sepas cómo actuar o empiezas a entorpecer la situación. Entonces, lo que yo creo que habría que mencionar y comunicar a las Fabuladies y a las personas que escuchen este programa, los Fabuli People, es que si están en una situación así como la que tú estuviste y como la que yo estuve, que digamos que los familiares quedan en este estado de shock, que no saben
no saben cómo actuar, no saben qué hacer, pues lo más conveniente es que una persona externa tome ese control, una persona que tenga control de sus emociones, porque al final, o sea, sí te preocupa porque es una persona conocida, ¿no? Pero no es tu familiar directo. Entonces, en la cuestión emotiva o la emoción sentimental de que es tu pariente, pues eso sí te desequilibra, ¿no? En estas situaciones. Entonces, creo que lo que tú acabas de decir sí es importante que una persona totalmente externa, ya sea un amigo, un vecino o alguien que pasó, tome ese control en dado caso de que vea que los familiares cercanos del accidentado o la persona enferma, si está viendo que los familiares pues no están como para tomar el control de la situación, pues sí que haya a alguien externo. Así es, Ale, mire. Gaby, la verdad, están en lo correcto. La verdad me sorprende esa manera de pensar. Es muy importante, chicas, que cuando ustedes estén en una emergencia, lo primero que tienen que hacer es conservar la calma. Conservar la calma es la parte fundamental para una emergencia. Si yo definitivamente veo que es un familiar y con el dolor en mi corazón no tengo nada que hacer, lo primero que tengo que hacer es conservar la calma y acordonar el área. ¿Para qué? Muchísima gente lo utiliza para que la persona esté completamente alerta, por así decirlo. La seguridad de la escena es muy importante, chicas. Chicos, la seguridad de la escena la van a utilizar ya sea en caídas o ya sea en accidentes o en emergencias, por así decirlo. La seguridad de la escena, primero tienes que checar qué tipo de riesgo tiene la víctima al momento de estar en ese escenario. Si es posible mover a la víctima, la pueden mover, pero con las técnicas adecuadas. Si ustedes no tienen técnicas adecuadas como para poder trasladar a una víctima y colocarla en una zona de menor riesgo, mejor no la pueden mover. Recomendable no mover a la víctima. Lo que tienen que hacer es acordonar el área y que la víctima tenga despejada su área. Mientras llegan los médicos, ya van a saber cómo actuar los médicos. En casos de emergencia como esa, yo sé que es difícil ver a un familiar que está lesionado y pues lo que lo perjudica a nosotros como persona es el pánico de ver que la persona sí está gravemente lesionada y pues tenemos ese temor de que la víctima tal vez sí se puede llegar a morir. Ese es el paso de que ustedes deben de dar para poder apoyar a la víctima, conservar la calma, tomar el mando y tratar de que las personas que están alrededor de la víctima apoyen esa parte, porque mucha gente en vez de apoyar se ponen a agravar la situación, se ponen a gritar, meten más en pánico a la persona y desafortunadamente no estaba tan grande la emergencia y la misma gente que está alrededor puede colocar esa emergencia como gravedad. Primero checar cómo fue la caída, qué lesiones tiene la víctima y qué necesita la víctima para poder darle las primeras atenciones. Sí, es muy importante de que, como mencionó la compañera Ale, personas externas que no conocen a la víctima, si quiere agarrar el mando está perfectísimo, porque al fin de cuentas, pues no tiene como el valor o la iniciativa de sentir sentimiento a la persona. En cambio, si yo como persona o como familiar de la víctima quiero darle las primeras atenciones y tengo pánico, mejor ni me meto, porque persona que duda de su capacidad, las cosas salen mal. Creo que dijiste algo importante, Manuel. Personas que dudan de su capacidad, ahora sí que en lugar de ayudar, pues van a entorpecer esa parte, ¿no? Y creo que por eso es que insisto mucho en saber sobre este tema, porque una persona que está ajena a primeros auxilios, que desconoce de lo que estamos platicando, nunca ha tomado un curso y déjense de curso porque no todas las personas podemos tener tal vez acceso económicamente, pero como dijiste un principio, Manuel, hay muchos cursos en YouTube, en todas las redes sociales, ¿no? Hay muchísimas cosas que pudiéramos aprender lo básico, al menos a perder el miedo. Y al momento de estarlo viendo, pues practicarlo, porque no es lo mismo que tú me digas, oye, esta es una herida, como cuando platicamos en el curso de que, oye, ¿cómo se reconoce que este sangrado es por una arteria, ¿no? Si yo te digo, oye, este sangrado es arterial, ¿qué debes hacer? Si se lo digo ahorita a Ale, Ale se va a decir, ¿qué? O sea, no va a saber ni de qué le estoy hablando, ¿no? Pero Así si es. tú ya tienes una leve idea de qué puede pasar si una persona está sangrando de una manera o de otra, o si una persona tuvo una caída,
cómo fue la caída o cómo ver los signos vitales, lo que acabas de terminar de comentar y que no recuerdo si terminamos de hablar sobre el último, que es la I del ADVI. Creo que sí es muy importante como que tenerlo en tu refrigerador y verlo diario para irle como que perdiendo el miedo y en verdad funciona. Yo tuve una situación que hemos platicado en varios episodios con mis hermanos cuando hubo lo del COVID, que estuvieron muy graves. Incluso mi mamá, pues son sus hijos, mi mamá perdió un poquito no la calma, pero ella ya estaba así como que también en estado de shock, ¿no? Entonces yo tuve que ser la firme, la que tuve que tomar decisiones que me criticaron y me acribillaron en la familia, pero que si no las tomaba, definitivamente tal vez mis hermanos no estuvieran aquí. Pero Así. realmente, ¿qué me dio ese valor? Y no es porque yo no sea sentimental, yo soy súper chillona, yo soy súper así, o sea, no dramática, ¿no? Pero pues sí, hay cosas que me afectan, sobre todo viniendo de mi familia. Pero en esos momentos, lo que a mí me hizo fuerte es todos estos cursos que yo he tomado y que sé que lo que menos puedo hacer en una situación así es ponerme o a llorar o a estar en estado de shock, sino al contrario, es Así. mantener la sangre fría, la cabeza fría y actuar. Es lo único que puedes hacer, pero eso lo da la práctica y el conocimiento. Ahora, tú tienes la fortuna, Gaby, de haber tomado esos cursos, ¿no? Y hay mucha gente que igual tiene esa fortuna, que en sus áreas laborales pues tienen el acceso a estos cursos, ¿no? También hay otra gente curiosa que pues puede consultar los videos que hay en las redes sociales. Eso está perfectísimo. Pero ahora, mi pregunta, Emanuel, es, ¿existe alguna institución donde yo pueda acudir que me den este curso de primeros auxilios de una forma gratuita? Porque, pues, digamos, habrá personas que sí lo puedan pagar, ¿no? Que vean, así como Gaby y como yo, que son cosas indispensables que uno tiene que tener el conocimiento de esto. Y tú digas, bueno, voy a invertir en este conocimiento porque sabes el valor que tiene, ¿no? Pero ¿hay Así es. alguna institución donde puedas acudir que sea gratuito para aquellas personas que no tienen ese poder adquisitivo para pagar un curso a una empresa que se dedique a esto? Está excelente la pregunta. Hay la institución de protección civil, cada 19 de septiembre dan capacitaciones gratuitas, ya sea en la ciudad, en algún parque, publican las capacitaciones y la hacen presencialmente, ¿ok? En Cruz Roja, de igual manera, si quieres aprender primeros auxilios en Cruz Roja, son voluntarios lo que quieran aprender, ¿ok? Creo que en Cruz Roja todos los sábados tienen capacitaciones en línea, inclusive en las instituciones de Cruz Roja dan las capacitaciones gratuitas para que puedan aprender. Hay muchas de empresas que de igual manera están iniciando, tienen paramédicos, tienen instructores y como están iniciando, dan su conocimiento gratuitamente al personal. ¿Para qué hacemos esto nosotros como empresa o como paramédico? Para que nosotros como paramédico al momento de llegar a una emergencia sea menos el riesgo de la víctima, que no haya tantos códigos negros, por así decirlo. ¿Ok? Eh, los conocimientos que nosotros brindamos gratuitamente en Cruz Roja, en Protección Civil, sí es muy importante de tratar de ir como una esponjita para absorber las informaciones que mayormente los instructores le pueden. Está Cruz Roja y está Protección Civil. 19 de septiembre, siempre Protección Civil va a brindar las capacitaciones gratuitamente para la ciudad o para el pueblo que esté más cercano a donde ellos están. Emanuel, esto que mencionas de protección civil me llama la atención. 19 de septiembre, ¿es por lo del terremoto? Así es. Ok, sospeché. Ahora, esto de protección civil es a nivel nacional, todos los 19 de septiembre a nivel nacional, es ubicar nada más poco antes a protección civil para poder acudir a este curso, o sea, es a nivel nacional. A nivel nacional, perfectamente es a nivel nacional. Ok. Así es, o mayormente lo que hace Protección Civil es de que sí o sí obligan a toda la ciudad o a todos los inmuebles locales, empresas, compañías, de que sí o sí
por lo menos apliquen lo que es un simulacro. Un simulacro no solamente es de evacuar al personal y simular como que estamos evacuando el inmueble. De igual manera, ahí entra lo que es reconocer cómo es la emergencia o cómo podemos nosotros actuar en una emergencia como esa. Por ejemplo, en 19 de septiembre, mayormente las capacitaciones gratuitas es para recordar más que nada lo del terremoto, lo que acaba de pasar. ¿Ok? Los simulacros le va a servir muchísimo, la verdad. De hecho, he sabido en mi área laboral, pero en otro centro de servicio, que han hecho eso justamente Protección Civil y es todo un, pues aparte de un requisito, es hacerlo muy real, tanto como tal vez el curso que nos impartiste, así tal cual, porque como dije hace un momento, no es lo mismo que te lo cuenten, no es lo mismo que lo tomes en un curso en línea, no es lo mismo que lo hayas escuchado, a que lo hagas vivencial. Y el hacerlo vivencial, pues te crea esa experiencia y como que temor o como que pierdes el miedo. Es como cuando expones, ¿no? La primera vez te va a costar un poquito de trabajo, vas a tartamudear, la segunda vez pues ya vas a ser un poquito más coherente con lo que estás diciendo, la tercera vez pues ya te vas como hilo de media, ¿no? Entonces, creo que eso sí es importante. Esa parte de llevarlo a práctica, recuerden que siempre la práctica es la raíz del aprendizaje. No es lo mismo escuchar, ver a otra persona cómo lo hace, a estar ahí en la situación y por lo menos practicar. Si ustedes lo practican, definitivamente se van a volver experto o maestro de esa materia. Lo que yo quería comentar es que, lo básico que nos acabas de mencionar con lo que empezamos el programa de reconocer el estado de una persona que tuvo un accidente, una caída o lo que sea. Esto es importante y lo debemos de conocer todos aquí en China, en México, en Mérida, Campeche, etcétera. Pero lo que acaba de decir Gaby de lo de el terremoto, pues es que, por ejemplo, nosotros que estamos aquí del sureste, pues es difícil que tengamos un terremoto, pero sí debemos de conocer cuáles son las pautas o qué debemos hacer en caso de huracán, que también ya tuvimos un programa para las Fabuladies y los Fabuli People que los escuchan, tuvimos un programa especial de qué es lo que debemos y no debemos hacer en caso de huracán. Pero para otros lugares, pues a lo mejor qué hacer en casos de un tornado, ¿no? O sea, aquí ya va a depender de la ubicación geográfica en la que tú te encuentres. Pero lo que sí es importante, como dice Emanuel, es que acudamos, si tenemos esa inquietud de saber un poquito más allá de cómo protegernos y cómo salvaguardar nuestra integridad física, es acudir a Protección Civil de nuestra localidad en los casos de eventos naturales, que en este caso es el terremoto, el huracán, los tornados, inundaciones, para tener ese conocimiento de qué hacer en esa situación. Yo creo que eso es lo primordial. Yo con eso me quedaría y estoy, pero puestísima para que Emanuel nos dé otra plática de otro tema que también tenga que ver con protección civil y salvaguardar nuestra integridad física. ¿Tú qué dices, Gaby? Por supuesto, ¿no? Es que esto da para mucho y para muchas horas y son tantas cosas que siento que son muy importantes que tiempo nos hace falta. Ahora, Emanuel, a mí me gustaría saber respecto a lo que estabas comentando del ADVI, que considero que es como que lo principal que uno debiera saber. ¿Nos podrías así como que dar un resumen de qué significa y qué debemos hacer si encontramos a una persona herida, por ejemplo? El ABDI mayormente, la mnemotecnia es para verificar que la persona tenga síntomas de alerta. Nos pasamos a lo que es la evaluación inicial, verificar que realmente la persona, si no está alerta, no tiene ningún tipo de movimiento, por lo menos checar si realmente está respirando o inclusive si la persona tiene el pulso correcto. Al momento de verificar una ventilación, que la persona esté respirando,
la podemos checar en la zona torácica, elevación torácica o elevación abdominal. Contamos 5 segundos para ver si realmente la persona está respirando los 5 segundos consecutivos. Si la persona respira cada 2 segundos y en eso tiene un respiro como sentimental, definitivamente esa persona puede tener lo que es una broncoaspiración o algún reflujo que está provocando el paro cardiorrespiratorio. Así es muy importante de que si nosotros tenemos un paro cardiorrespiratorio, mayormente lo que se daba era la respiración de boca a boca, suflaciones de boca a boca, pero recuerden que la respiración de boca a boca pues ya no se puede dar por los tipos de enfermedades que mayormente puede generar la víctima, inclusive el brigadis. El pulso de igual manera lo podemos checar de 5 a 10 segundos, checar si realmente el pulso está constantemente como en posición de metrónomo, posicione intermitentemente, que estemos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene el pulso correcto, pero si el pulso está 1, 2, 3, esto me está identificando de que su corazón está en una etapa de desfibrilación, la cual va a llegar en su punto de que el corazón va a parar, va a dar un paro cardíaco y definitivamente nos va a obligar a aplicar una reanimación cardiopulmonar, lo que mayormente conocemos como el RCP. Si nosotros, la víctima nos obliga a aplicar el RCP y la persona tiene sangrado, es muy importante intervenir el sangrado para luego poder aplicar el RCP. Porque si nosotros tenemos sangrado y aplicamos presión en la caja torácica, lo que vamos a provocar es de que el sangrado sea más constante o definitivamente metamos más de gravedad al labio. ¿Ok? Por eso es muy importante evaluar a la persona que no tenga lesiones, que no tenga hemorragia, inclusive que no tenga hemorragias internas. Mencionabas hace ratito, Gaby, de que la persona que se cayó de que tenía ganas de hacer pipí, eso es una identificación de que la víctima tuvo una contusión interna, la cual eso provocó de que la persona tuviera ese tipo de función. Por ejemplo, si visualizamos en la persona de que se hizo pipí, la persona tiene reflujos, la persona está vomitando, sí es muy importante verificar esa parte. Chequemos y evaluamos a la persona para poder actuar con lo que sí. Por ejemplo, si tenemos hemorragia, no podemos hacer absolutamente nada de reanimación cardiopulmonar porque vamos a provocar de que la persona sangre más. Así podemos evaluar el estado de conciencia de la víctima. Checamos el pulso, checamos la respiración, que sea constante, de igual manera el pulso. Lo que le recomiendo al momento de checar el pulso que sea del lado carotidio, donde está la yugular izquierda o derecha. De igual manera recuerden y reconozcan que con el dedo medio y el dedo anular podemos identificar el pulso correcto. Si nosotros checamos el pulso con el dedo índice o el dedo pulgar, definitivamente nosotros como seres humanos podemos confundir nuestro propio pulso con el de la víctima. Y así no vamos a poder descartar si realmente la persona ya falleció o la persona sí realmente tiene el pulso. ¿Alguna duda, Ale? No, todo me queda clarísimo. Todo le queda clarísimo, ¿no? Ok. Y de igual manera, al momento de aplicar reanimación cardiopulmonar, recuerden de que sí es muy importante terminar la reanimación, que son 120 compresiones por minuto, las veces que sean necesarias, llegar a las 120 compresiones, checar el pulso cada 5 segundos. Puede terminar la serie de 120 compresiones. Si la persona tiene pulso, vamos a colocar a la víctima en posición de recuperación para que la víctima no la sometamos a una broncoaspiración. Recuerden que al momento de hacer presiones en la caja torácica, vamos a provocar muchas lesiones, pero al fin de cuentas, esas lesiones nos pueden perjudicar y al mismo tiempo nos pueden ayudar. Creo que esto que dices es muy importante y creo que también es necesario saber qué tipo de RCP, para resumirlo, debemos darle al tipo de persona, porque no es lo mismo dárselo a una persona adulta, a un niño, a un infante, a una persona embarazada, etcétera, ¿no? Y me gustaría platicar sobre eso. Esa pregunta está súper interesante. Recuerden que la reanimación cardiopulmonar no es lo mismo en una persona menor, en una persona embarazada, en una persona discapacitada, inclusive en una persona normal. Porque recuerden que esta técnica, el RCP, está diseñada para suplir temporalmente las funciones del corazón.
Recuerden que el ritmo cardíaco de una persona estable no es la misma que de una persona menor. La presión que vamos a generar en una persona normal a una persona menor no es la misma. Si mayormente en las prácticas, en la vida cotidiana, aplicamos RCP con las dos manos, en una persona menor solamente con la mano más dominante del primer correspondiente, que son las primeras personas que van a aplicar la reanimación. En una persona normal es en el centro torácico, con el talón de la mano, solamente voy a dejar caer mi cuerpo. Con una sola mano, así podemos aplicar RCP en una persona normal. De igual manera, las reanimaciones son 120 compresiones por minuto. ¿Okay? En personas embarazadas, sí hay que tener muchísimo cuidado de que estén correctamente en el área en específico para que puedan aplicar la función de un RCP. Si nosotros, por pánico o por inercia, presionamos donde está la tetilla o donde están las zonas abdominales, podemos provocar lo que es una evacuación de producto, por así decirlo. Así es como podemos ayudar a la víctima menor, a una persona embarazada y a una persona discapacitada. No es la misma presión, cambiamos la técnica, en vez de hacerlo con las dos manos, lo hacemos solamente con una mano para poder aplicar la técnica diseñada para poder suplir las funciones del corazón. ¿Y en un bebé? Un lactante, por así decirlo, van a colocar los dedos más rectos y los más fuertes. En el centro torácico, de igual manera, solamente van a presionar con su propio brazo, con los dos deditos, y aplicamos la reanimación cardiopulmonar, que son 120 compresiones por minuto. Cambiamos la técnica, ya no sería todo el talón de la mano, sino solamente serían dos deditos, lo más dominante que sea. Emanuel, tengo una duda. En algún curso que tomé, yo recuerdo que nos mencionaron que, bueno, que ya nos hacían asuflaciones, etcétera, ¿no? Al menos que tuvieras pues el material, o sea, los elementos que necesitas para protegerte más que nada, ¿no? Protegerte y proteger a la víctima. Pero recuerdo que nos dijeron que siguiéramos en nuestra mente la canción de Staying Alive, la de Así es. Staying Alive, Staying Alive. O sea, ¿sigue eso? Porque a mí me quedó súper grabado eso, ¿eh? Sí, sigue eso porque trae función de metrónomo. La verdad sí trae un buen ritmo para poder aplicar una reanimación. Sí la puedes utilizar, pero en las prácticas la podemos utilizar. Sí, en las prácticas, en capacitaciones, sí. Pero seamos conscientes que en la situación real, pues no la podemos aplicar. ¿Cómo podemos llevar el ritmo? Contando lo más fuerte que se pueda y mentalizarme a lo que yo estoy haciendo. Porque si nosotros escuchamos que si gritos, que si personas que tratan de intervenir esa parte, nos podemos llegar a confundir en la cuantificación y ahí es donde nosotros perdemos el control. La música de referencia, como la que acabas de mencionar, es para llevar el ritmo de la canción y de las posiciones que son intermitentemente. Sí, porque, por ejemplo, también recuerdo ahorita que mencionábamos en el curso, cuando haces la contabilización que dices 1, 2, 3, que cada número es la compresión, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no mencionabas 10, sino mencionabas 1. Entonces yo imagino que cuando estás de destínala y o sea, se te va a olvidar si llevas 1, 2, 3, 5, 6, 7. E incluso en el curso, cuando estábamos en el evento donde nos das todo el recorrido como víctimas y todo eso, yo recuerdo que como yo era la víctima, estaba acostada, estaba sangrando y me estaban salvando la vida. Yo recuerdo que estaban contando, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, y no, ahí ya era un 11, ¿no? O sea, como quien dice. Entonces, lo importante que es incluso practicar ese conteo, aunque no estés haciendo el RCP, ¿no? Así es. La cuantificación que está actualizada de contar del 1 al 9, en vez de decir 10, dice el número que sigue, ¿ok? Es para mejorar de que ustedes no sufran un cansancio al momento de hablar tanto y de mencionar tantas palabras. Por ejemplo, 2020 para abajo aplicábamos lo que era 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1001, 1002, 1003, 1004. Eso eran más palabras y al fin de cuentas nos perjudicaba a nosotros como reanimadores, porque llegábamos a las 30 compresiones y ya nosotros ya no teníamos ni siquiera para hablar, ya no teníamos la inercia de seguir la reanimación, ¿ok?
Esa actualización nos sirve muchísimo, chicos y chicas, para reforzar más que nada la cuantificación, el control y no sufrir tanto cansancio al momento de contar. Esa es una parte muy importante de que ustedes en casita cuenten del 1 al 9, en vez de decir 10, digo 1. Vuelvo a contar del 1 al 9, en vez de decir 10, digo 2. Y así me voy hasta llegar hasta el 12, indicándome que son 120 compresiones por minuto. Y es muy importante llevar el ritmo en forma de metrónomo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Para llegar hasta el 12, checamos el pulso, lado carotidio, que es el más cercano al corazón y al cerebro, y eso nos puede identificar que tenga el pulso correcto. Perfecto, Emanuel. Ahora, me gustaría, Emanuel, que así brevemente, de hecho, me gustaría si hay la oportunidad de grabar algún reel, algún videíto respecto a la maniobra de Heimlich, porque creo que son como que de los más comunes, sin contar heridas y todo eso, son de los más comunes que sucede cuando te atragantas, ¿no? Tanto parcial como totalmente. El tipo de maniobras que debes hacer a cada tipo de persona. Gaby, es un tema muy importante, la verdad, tema que nos puede de salvar a muchas vidas. La verdad, la maniobra de Heimlich, la persona que creó ese tipo de mnemotecnia, mi respeto, lo admiro muchísimo porque son mnemotecnias especializadas para poder desobstruir las vías aéreas. Por ejemplo, para el control de las vías aéreas es muy importante identificar qué tipo de obstrucción tiene la persona para no cometer una broncoaspiración o un paro cardiorrespiratorio. Identificamos si la persona tiene síntomas, por ejemplo, el síntoma más común, por inercia la persona siempre va a toser. Eso me está indicando de que la persona todavía está obstruida parcialmente, todavía genera un síntoma, todavía genera presión, por así decirlo. No podemos aplicar presiones a la altura del abdomen, debajo de la tetilla, porque al fin de cuentas, por ese orificio donde la persona puede respirar, por ese mismo orificio va a salir la presión que tú generes en la víctima. Lo que puedes provocar al momento de aplicar presión en una obstrucción parcial es de que el reflujo suba, broncoaspira a la persona y la persona muere broncoaspirada o un paro cardiorrespiratorio. ¿Ok? Hay que saber identificar esas dos clasificaciones, una obstrucción parcial y una obstrucción total. La obstrucción parcial, repito, tiene síntomas. El síntoma es el toser. Segundo síntoma es la palidez o el cambio de color de la víctima y las personas empiezan a golpearse, se empiezan a jalar y señalizando de que la persona está obstruida parcialmente. Si es una total, generalmente no va a generar, por así decirlo, síntomas porque está cerrada totalmente las vías aéreas. Por inercia, como seres humanos, al momento de sentir obstruida totalmente las vías aéreas, se van a llevar las manos al cuello. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Intervenir con una maniobra de Heimlich, aplicar presión y así podemos desobstruir las vías aéreas. En una obstrucción parcial hay síntomas y en una obstrucción total solamente se lleva las manos al cuello y no va a generar síntomas. De igual manera, en la maniobra de Heimlich debemos de saber identificar qué persona se está atragantando. Si es una persona normal, si es una persona embarazada, si es una persona discapacitada, si es un menor de alrededor de 10 años para abajo, máximo hasta 5 años, podemos aplicar y cambiar la mnemotecnia, ¿ok? Porque una obstrucción total, al momento de aplicar una maniobra de Heimlich correctamente, es colocar el dedo meñique a la altura donde está el ombligo, abrir el compás de la mano y llegar hasta donde está la unión de la costilla. En ese espacio que tenemos en esos dos deditos, donde está el índice, vamos a colocar dedo pulgar adentro y los restantes cerrando el puñito, ¿ok? Colocando una zona recta. Y así podemos aplicar lo que es una presión en forma de gancho o en forma de jote. Eso es para una persona normal, ¿ok? Personas adultas. En una persona menor, pues es obvio que ya vamos a regular la presión de la víctima menor, porque no es lo mismo aplicarlo en una persona adulta, en una persona menor, porque podemos provocar lesiones internas
o inclusive podemos provocar lo que es el reflujo, y sabemos que los niños menores mayormente están en desarrollos todavía. ¿Ok? En personas embarazadas ya no solamente vamos a tocar lo que es la zona abdominal, sino nos subimos a la caja torácica y aplicamos una presión en forma de X. Ese tipo de prácticas les voy a mandar un videito para que ustedes vean cómo se tiene que hacer en una persona más gordita, más alta, una persona embarazada, una persona discapacitada, un menor, inclusive hasta un lactante. Porque volvemos a recalcar de que definitivamente tenemos que visualizar qué tipo de persona es para poder aplicar la maniobra de ejemplo. Perfecto, Emanuel. Sí nos serviría, sobre todo a nuestra comunidad Fabulady, porque como menciono, es algo que puede suceder en cualquier momento en tu casa, comiendo cualquier cosa, o en un restaurante, incluso puedes apoyar a alguien más, ¿no? No solamente algún familiar o alguien que esté contigo, e incluso a ti mismo, porque a veces estás solo comiendo y te ahogas y si no hay nadie, ¿qué haces? O sea, creo que todo eso es importante saberlo. Así es. Inclusive cuando yo me encuentro solo y estoy en ese tipo de atragantamiento, por así decirlo, que tengo obstruidas las vías aéreas. Mayormente nosotros todavía tenemos actualizada lo que es utilizar una silla para que yo mismo como persona pueda desobstruir las vías aéreas. Pero sí es muy importante visualizar qué herramienta voy a utilizar para poder aplicar esa técnica. Porque no puedo utilizar, menciono, no puedo utilizar sillas de plástico, no puedo utilizar sillas o materiales punzacortante porque puedo llegar a ocasionar una gravedad mayor. Buscar si es una silla, de preferencia que sea de madera o que sea de fierro, para que puedas aplicar correctamente la maniobra. ¿Ok? Porque si nosotros colocamos la maniobra de Heimlich en una silla de plástico, tu propio peso puede ocasionar de que la silla se quiebre y al momento de quebrarse te puede perforar o te puedes empalar materiales punzacortantes. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y como tú dices, puede ocasionar algo mayor, ¿no? Por último, Emanuel, yo tengo una duda. ¿Qué nos recomiendas tener o qué nos recomiendas como que aprender lo básico para salvar lo que hemos mencionado, tanto nuestra vida como la de alguien que viva con nosotros o tal vez cualquier vida? ¿Qué es lo que nos recomendarías aprender o bien tener en nuestro botiquín así infalible? Por ejemplo, le decía a Ale hace un momento, fuera del aire, que quiero conseguir un parche térmico que decías para las quemaduras, porque es horrible quemarte y luego Las toallas poner, térmicas, ¿cómo se llama? ¿Toallas térmicas? toallas térmicas. Eso. Entonces, algo así que nos pudieras recomendar para que nuestra comunidad Fabulady pues tuviera como que en casa o tal vez en su auto por si en algún momento se requiere. ¿Ok? ¿Qué les recomiendo como persona, como instructor, como paramédico? Tener un botiquín completo. ¿Ok? Un botiquín completo que tenga apósitos, vendas, de igual manera que tengas soluciones, que tengas de gasas, si entran las gasitas de esa manera, o inclusive si no tienes para lavar herida, podemos utilizar aguas purificadas y de igual manera el jabón neutro para lavar heridas. De igual manera le recomiendo que compren boquillas respiratorias para poder dar respiraciones o suplaciones cuando realmente una persona necesite una respiración común. Las toallas térmicas está perfecto. Las toallas térmicas ya las venden en todas las farmacias, no cuesta muy caro. La verdad, por esas razones, mayormente la están actualizando. De igual manera, les recomiendo de que tengan una práctica, de que conozcan las herramientas, de que investiguen qué función o qué característica tiene una venda, tiene un apósito, tiene soluciones, qué tipo de función tiene de una toalla térmica, cómo se puede utilizar, cómo se puede manejar, porque en muchas ocasiones sí contamos a veces con botiquines, pero solamente lo tenemos de adorno, no sabemos cómo utilizarlos, ¿ok? O muchísima gente al momento de utilizar e improvisar una venda, contaminan el material que van a utilizar y definitivamente no nos va a servir. Pues ya para finalizar, yo tengo un comentario, porque aquí hemos hablado de como si fuéramos nosotras personas, bueno, somos personas, ¿no? Entonces, nos hemos enfocado muchísimo para ayudar a otras personas, ya sean nuestros familiares, amigos o cualquier persona
que veamos que esté en esa situación. Pero a mí me gustaría mencionar que así como es importante que nosotras como civiles tengamos este conocimiento, también quiero hacer un llamado a todas estas empresas, si nos escucha algún empresario o alguna fabulady que sea emprendedora y que tenga una empresa por allá, pues invitarles a que se acerquen a Protección Civil y que soliciten esta información, que se hagan de este conocimiento porque en sus negocios les puede servir. No solamente van a capacitarse, sino también pueden capacitar a su personal. ¿Y a qué voy con esto? Como parte de mi servicio profesional como arquitecta, pues yo hago trámites de licencias para apertura de negocios. Entonces, uno de los requisitos para aperturar un negocio es contar con una constancia de seguridad humana que pues consiste en que el negocio que vayas a aperturar cuente con la señalización, cuente con los aditamentos, accesorios, precisamente para estar prevenidos y preparados para un siniestro. Vuelvo a repetir, como lo mencioné anteriormente, depende muchísimo de cuál sea nuestra ubicación geográfica, porque es el tipo de siniestro a que nos vamos a enfrentar en el caso de cuando son de tipos climatológicos, ¿no? Y otra cosa que creo que Emanuel nos puede apoyar mejor con esto es que también existe un trámite o algo que deben de contar las empresas, que es un plan interno de protección civil, que esto es para capacitar al personal de esa empresa para que estén preparados para los siniestros. Es obligatorio para todas aquellas empresas que tengan mayor de 25 empleados, pero si tú como empresario o como emprendedor que tengas un negocio, estás interesado en tener este conocimiento porque lo consideras importante en tu negocio, porque incluso este conocimiento te puede salvar de que tu negocio sea perjudicado, por ejemplo, con una clausura. Vamos a pensar de que haya algún siniestro dentro de tu negocio y alguno de los clientes se queje, puede ocasionar de que te clausuren el negocio. Entonces, también es una manera de proteger tu patrimonio y tu negocio. Emanuel, ¿quieres comentar algo al respecto? Así es, Ale. Mire, la verdad está perfecto la información. Como lo mencionaba, es una obligación para las empresas locales, tiendas, sucursales. Es muy importante para ellos. Creo que las empresas a veces se mentalizan de que es una mala inversión, pero no es así porque es una buena inversión. Al fin de cuentas, les va a ayudar muchísimo a ellos como empresarios y de igual manera le va a ayudar muchísimo a los colaboradores que tienen, porque recuerden que estas capacitaciones, ese programa interno, obliga a que todo el personal tenga el conocimiento para alguna emergencia. El programa interno de protección civil le va a ayudar muchísimo. Créanme que le va a ayudar muchísimo y le va a enseñar muchísimas cosas, las cuales ustedes van a poder y van a estar profesionalizados a lo que es la materia de emergencia. Una palabra por ahí que nosotros los tabasqueños, Ale, mencionamos, es mejor prevenir que lamentar. Así es, Emanuel. Y pues, Gaby, ¿tú tienes algo más que decir? Realmente no, muy agradecida con Emanuel y gracias por tu aportación porque realmente creo que es un tema que debería interesarnos a más de ciertas personas, ¿no? Entonces, gracias, Emanuel. Estamos en contacto para checar lo de los videitos y para, pues, todo lo que nos pudieras proporcionar y ayudar a esas personas que les interese un poquito más del tema, ¿no? Creo que no es algo que muchas personas piensen o creen que no pudiera suceder una eventualidad que tuviéramos la necesidad
de socorrer a una persona o también pues a un ser querido, ¿no? Y qué mejor que tengamos el conocimiento, aunque sea básico, para poder saber cómo podemos responder ante esta situación. Y, Emanuel, sí, a mí me gustaría que si nos puedes dejar tus datos para ponerlo en la descripción del video, para poder compartirlo con toda la Public People, con toda esta comunidad, porque a alguien le va a hacer falta tu conocimiento, a lo mejor a alguien se interesa y quiere contactarte para que les des un curso o para, pues eso, para un cursito por ahí. Pues estoy encantada, Emanuel, con tu plática. La verdad, súper interesante. Es un conocimiento, lo hemos dicho aquí, que todos debemos de tener. Ok, gracias, Ale, gracias. Sí les voy a pasar mi dato. Por ahí tengo mis redes sociales, la cual nosotros ahí igual colocamos los videos, las capacitaciones, los escenarios. Inclusive subimos informaciones que mayormente vamos actualizando como Protección Civil, porque el programa interno es eso, ir mejorando cada año, actualizando nuevas cosas para que ustedes al momento de estar en una emergencia sepan cómo actuar. Gracias, Ale, gracias Gaby, le agradezco muchísimo por la confianza que me tomaron, por compartir estas pláticas, esta experiencia y de impartir más que nada la información que les traigo. Gracias, les deseo lo mejor, espero los conocimientos que hayan tenido en este tipo de conversaciones nunca lo lleven a cabo. ¿Ok? Sí les recomiendo de que investiguen, de que estudien un poquito más de la materia para que ustedes cuando estén en una eventualidad como esa sepan cómo actuar. Así sea, Manuel. No, pues al contrario, muchísimas gracias y pues seguimos en contacto, Emanuel, prontamente y pues el próximo año también en otro curso más avanzado, ya con Así es. experiencia. Y Fabuladies, ya saben, lo que siempre les digo es que compartan esta información. Esta información sobre todo es muy valiosa. Compártalo en sus redes sociales y además denle like a el video y síganos en las redes sociales. Y por mi parte es todo, Gaby. ¿Tú qué onda? Recuerden que tenemos presencia en nuestro canal de YouTube, en TikTok, Instagram y Facebook. Nos vemos, Fabuladies. Bye, bye. Adiós, Emanuel. Hasta luego, cuídense. Adiós, Fabuladies. Adiós, Fabulous People. Bye.